¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Al bordo del St. John Corando de cuarta generación, que justo arranca su periplo en el mercado, versión 1.5 turbo de gasolina. Un motor nuevo que también se monta y que se estrenó en el Tivoli, que ahora es la base de este coche y seguramente va a ser el motor más vendido de esta nueva generación del Corando. Cuando me subí por primera vez a este coche en la presentación nacional, en la que tuve un rato para conducirlo, salí diciendo esto. Haciendo los primeros kilómetros a un coche, que la verdad me he quedado un poco anonadado, de repente me he subido y he dicho, pero ¿esto realmente es un St. John Corando, de verdad? Impresionante el cambio que ha pegado este coche. Y bueno, después de una afirmación tan categórica, pues quería tener el coche más tiempo, como ha sido ocasión en esta última semana, para poderlo conducir, convivir con él y refrendar efectivamente esas impresiones. Y lo cierto es que este coche, valga la redundancia, impresiona por el salto de calidad impresionante que ha hecho la marca St. John. Quizá el Tivoli fue eso, un vehículo de transición hacia algo importante que ya estábamos intuyendo que iba a pasar y que sabíamos por las noticias que nos llegaban, y este Corando realmente es un vehículo que abandona, digamos, esa tradición de coches espartanos muy pensados para el todoterreno de la marca, que ha sido la base y sigue siendo, pues, como dicen las marcas siempre, esa palabra tan manida, el ADN, ¿no?, de una marca de automóviles. Pero en este caso este Corando se ha diseñado con la idea clarísima de competir con los superventas coreanos de Hyundai y Kia, e igualmente con marcas como Nissan, Renault, Peugeot, etcétera. Es decir, donde está jugándose buena parte del pastel del mercado ahora mismo, los SUVs más vendidos de España, como pueden ser el Sportage, el 3008, el Kadjar, el Qashqai, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, lo que ha hecho St. John, por un lado, es renunciar a buena parte de ese marchamo o filosofía de vehículo, sobre todo todoterreno, digamos que con unos niveles de cuidado en el acabado menores y en la parte dinámica, para bueno, pues que fueran coches más interesantes desde el punto de vista del campo. Aquí le hemos dado la vuelta y efectivamente ahora se convierte en un coche claramente de familia, claramente de carretera, en el que la parte todoterreno no limita bueno, pues las condiciones de conducción en carretera. Buena prueba de eso es que este coche tiene una suspensión mucho más elaborada, con multibrazo atrás, con McPherson delante, y eso le confiere lógicamente un tacto de conducción que no tiene absolutamente nada que ver con cualquier St. John que hayamos probado anteriormente. Es sin duda, bueno, el Rexton ya traía también un poco esta filosofía, esta idea, el mejor St. John que se ha fabricado en la historia, y eso se ve por dos cuestiones básicas. La primera, como digo, es la calidad de rodadura. Tiene una calidad de rodadura extraordinaria para lo que habíamos visto antes en la marca, y que directamente lo coloca entre los coches más agradables. Voy a acelerar un poco fuerte en el carril de aceleración ahora, de los coches más agradables de conducir de su categoría. Y por último, todo lo que es el diseño del interior, calidades de acabado, etcétera, es un salto adelante. Es un coche muy agradable de utilizar y de conducir, y por eso digo que es impresionante cómo esta marca coreana en tan poco tiempo ha sido capaz de dar un salto tan importante en un coche como este. Los iluminadores y escenógrafos llaman a esto escena de bienvenida, y eso es lo que andan haciendo últimamente las marcas de coches, con todos estos recursos visuales y digitales con los que pretenden impresionarnos. Así arranca el St. John Corando cuando le das al contacto, cuando le das vida, con una pantalla de instrumentación que la verdad es mejor que la mayoría de las pantallas de instrumentación que hay ahora mismo en el mercado, y aquí es a donde han echado un poco el resto. Por cierto, como veis, tiene dos tipos de comportamiento distintos para manejar la dirección, algo que no suele ser muy habitual. No toca la suspensión, pero sí la dirección. Y esta especie de holograma en la decoración, ya veis ahí, muy llamativo, y cómo no, a lo largo de la carrocería, con distintos detalles que, como vais a ver, marcan un poco el antes y el después. Eso sí, del polvo no nos vamos a alejar. Como no podía ser de otra manera, los negros brillantes a lo largo de un salpicadero, con un nivel de diseño muchísimo mayor de lo que estamos habituados en la marca coreana. Un detalle del volante, con un tamaño y un grosor muy apropiado, y unos mandos en el volante bastante grandes, bastante generosos, con sus palanquitas, que bueno, pues funcionan bien sin más. Y ahí al fondo esta instrumentación digital, con una calidad de pantalla y una legibilidad buenísimas, proporcionalmente superior a la calidad que tenemos en la pantalla de la instrumentación, como veis, con, bueno, lógicamente más sensibilidad a los reflejos por la posición en la que está. En este caso se ha optado por poner la climatización debajo de la pantalla, con los aireadores arriba. Una climatización igualmente, bueno, pues muy fácil de utilizar, ninguna pega al respecto.
botones, como podéis ver, tienen pulsación doble arriba y abajo. Igualmente una palanca agradable de utilizar, sin más, con un tacto suficientemente agradable. Estará en stop off, control de descenso, desconexión del sistema de control de tracción. Esta ruletita cambia simplemente los modos de la dirección. Como habéis visto, es un simple cambiador de modos de dirección. Activar y desactivar la retención del coche en pendiente y el freno de estacionamiento automático. Un par de huecos para botellas, un pequeño hueco perfecto para poner llaves, o una cartera fina o el teléfono móvil, para que también está dispuesto este hueco. 12 voltios, toma USB y un generoso cajón, al menos en volumen exterior. En volumen interior pues tampoco va especialmente allá, pero bueno, para meter un bolso pequeño, para meter cartera, móvil, llaves, etcétera, sirve. Aviso acústico de aparcamiento, ángulo muerto, mantenimiento del carril. Y no os comáis la cabeza con ese botón de enchufe, porque corresponde a una versión alemana, la que estoy probando, que en España no se vende. Eso activa un enchufe que hay para las plazas traseras. Otro detalle para que veáis la calidad de la pantalla de la instrumentación, realmente muy bien resuelta y precisa. El Festival de Pitos no detecta llave y tiene una puerta abierta. Los asientos delanteros en esta versión con una calidad muy buena, como podéis ver, anchos, generosos, con un pedal que está articulado y un buen espacio para el pie izquierdo, ahí lo podéis ver bien, y de nuevo un detalle de las plazas delanteras espaciosas y amplias. Este coche tiene la característica especial, como la mayoría de St. John, de tener un espacio interior muy superior a la media de los mejores de su clase, tanto adelante como atrás, en relación al espacio exterior del coche. Y no es un coche especialmente pequeño, tampoco son unos asientos para ir especialmente sujetos en curva, pero suficiente. Y como digo, mucho espacio para las plazas traseras. Como veis, la plaza central no es un tercer asiento con el tamaño que tienen los otros, pero de los vehículos más apropiados, con diferencia en su clase, para tener espacio tanto en anchura como en altura en las dos plazas laterales traseras, y como veis, con un diseño de las puertas y una luminosidad importante. Maletero, St. John dice que 550 litros, pero es el truco de medir hasta el techo. Realmente, si hacemos una medición estándar, estamos alrededor de los 400 con dos niveles. Ya veis ahí que podemos bajar la bandeja o dejarla como tope, por si queremos poner ahí algún tipo de objeto para que no corra o se mueva, y debajo ya no hay más posibilidad. Ahí tenemos los elementos antipinchazo, pero esta bandeja se puede partir de una manera creativa, y realmente ella también está partida en dos, como vais a ver a continuación. Vuelvo a poner esto en su sitio y tenemos ahí otro hueco para poder poner, si queremos, cosas dentro en el fondo, sin ningún tipo de problema. El espacio del maletero no es de los más brillantes, pero sí el espacio interior. Como se ha anticipado el comportamiento dinámico de este coche, la calidad de rodadura, St. John saca pecho diciendo que este vehículo se ha desarrollado en Europa para la parte dinámica, incluso en España, en las instalaciones de IDIADA, y la verdad es que la calidad de rodadura que tiene, el confort, cómo pasa por curva, cómo absorbe los baches sin descomponerse, está a años luz de lo que he visto en cualquier Corando, cualquier coche de St. John. El Tivoli va muy bien, pero no va tan bien como esta relación confort-estabilidad, y bueno, pues se pone totalmente a la altura del resto de marcas, como digo, competidoras. Sensación fina de conducir, aislamiento agradable, y además, bueno, pues ayuda a esto el motor de nueva generación TGDI, del que os voy a hablar a continuación. Antes de eso, permitidme que os cuente que es un coche que anima, por esa calidad de tacto que tiene, a conducir con alegría. Cuando llegas a los límites te das cuenta de que es un coche que está diseñado para ser seguro, para ser conducido de manera suave. No es tan ágil como puede ser, por ejemplo, un CX-30 que entra en las curvas de maravilla, o por ejemplo un Peugeot 3008, ¿no?, que podrían ser las referencias en este sentido. Pero bueno, como digo, es un coche muy agradable de conducir, y para el conductor medio del Corando puede ser más que suficiente, y va a ser más que suficiente. En efecto, es un automático que no deja mucho margen para jugar con él. No es un prodigio de velocidad, el cambio fabricado por Aisin, y por eso yo, al menos para esta versión de gasolina, salvo que vayas a circular mucho por ciudad, no recomiendo comprar el automático. En este caso, mi recomendación es cambio manual. Un cambio manual, bueno, pues que tiene un recorrido un poco largo de la palanca, es una palanca un poco larga, no tiene un tacto especialmente brillante, pero no, tampoco tiene nada negativo que achacarle. Un cambio normal, sin más. No está pensado, desde luego, para hacer cambios a toda velocidad. Y una novedad muy importante en este coche es el motor. Este motor 1.5 turbo de inyección directa de gasolina, que ya empezó a montar el Tivoli, con 173
con 163 caballos de potencia, un motor que destaca por la suavidad, por la finura, por el silencio con el que funciona y también por estar bastante lleno, por tener buena fuerza para mover esta carrocería grande de casi 4,5, se queda ahí rozando los metros de longitud. Es un motor que tiene la peculiaridad de que funciona sobre todo bien a medio régimen, no merece la pena ir mucho más allá de las 5.000 vueltas al acelerar, la zona roja está en 6.500, 5.500 yo pondría un poco el tope. Y la otra característica, o las otras dos características, es que tiene un muy buen empuje a partir de 2.500 vueltas aproximadamente, por ahí anda la zona de par máximo, y quizá le falta proporcionalmente algo de fuerza por debajo. Este es uno de esos coches en los que al arrancar en los semáforos tienes que tirar un poquito más del embrague de lo habitual. Hay que tenerlo en cuenta y acostumbrarse a ello porque es una característica de funcionamiento. Una ventaja del cambio manual es que puedes apurar si lo necesitas el cambio hasta llevarlo a las 6.000 vueltas. El cambio automático te permite menos juego y apurar menos las marchas, con lo cual me parece mucho más interesante en este caso el cambio manual, sobre todo teniendo en cuenta además que es un vehículo cuya principal característica respecto al motor, o más bien había que hablar del conjunto del vehículo, es que tiene un consumo de combustible más bien alto. Se le pueden sacar medias de 8 o 9 litros si vamos circulando de una manera suave por una carretera que no tenga desniveles, pero a la mínima que forcemos un poquito la aceleración o que vayamos a un ritmo alegre, nos vamos claramente a los 10 litros para arriba. Y si vamos con cierta alegría en carretera, no es difícil llegar a ver los 12, los 13 litros. Este motor me gustaría verlo en un vehículo más eficiente desde el punto de vista de peso, aerodinámica, para ver exactamente a dónde está. Quizá la palabra gastón no sea la apropiada, sino más bien un vehículo muy sensible al tipo de conducción que le hagas. Puede haber una diferencia importante entre una conducción relajada, reposada, y una conducción, digamos, con cierto nervio, con cierta aceleración. Es normal, o sea, tenemos un envoltorio con una carrocería que tiene una gran superficie frontal, que no tiene una aerodinámica, digamos, muy aventajada, y cierto peso. Un motor de gasolina en un SUV aumenta el consumo, es así. La buena noticia, y así voy hilvanando cosas, es el asunto del precio. Muy agresivo. Hay una versión por debajo de los 20.000 euros, 19.750, con el motor de gasolina, y ha diferenciado mucho, ha separado mucho lo que es el precio entre la versión básica de gasolina y la diésel. Y tiene truco, porque es que el diésel vale más de 4.000 euros más que el gasolina, con 136 caballos, mientras que el gasolina con 163 vale menos de 4.000 euros. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un pequeño truco entre comillas, que es un coche que puede tener un equipamiento muy rico. En todas las 4 versiones de calidades de equipamiento que hay, tiene un precio muy ventajoso respecto a la competencia, y el más bajo, el Line, es el que permite acceder a esta versión de gasolina por debajo de los 20.000 euros, cosa que en diésel no existe. El diésel más barato tiene más equipamiento y vale 24.000. Así se justifica también un poco por qué el diésel es bastante más caro, pero no se justifica desde luego desde el punto de vista de la potencia. Estamos hablando de 136 el diésel contra 163 el gasolina. El diésel, por supuesto, va a tener un consumo claramente más bajo que el gasolina, creo, a falta de probarlo, pero bueno, con esa diferencia de precio te puedes, desde luego, plantear hacer muchos kilómetros porque compensa, ¿no?, con la diferencia de precio. Y hablando de hacer kilómetros y de motores, un detalle más es que este 1.5 de inyección directa, me consta que dentro de SsangYong, aunque no lo han hecho público, están trabajando para que haya una versión con GLP. Como es un vehículo muy económico de coste de adquisición, es un perfecto candidato, un muy interesante candidato a convertir a GLP, lo cual le va a traer dos cosas muy buenas. Por un lado, vamos a reducir el coste operacional por kilómetro gracias al coste del GLP. Sé también por mis contactos que dentro de SsangYong están trabajando en España para que dentro de no mucho haya una solución para que este coche se pueda ofrecer también en GLP, que creo que es una solución, como digo, idónea, teniendo en cuenta que es un motor que desde luego no destaca por su frugalidad y que además le añade la etiqueta eco, con lo cual, bueno, pues será una buena idea. Con lo cual prácticamente podríamos decir que ha pasado de competir con los vehículos low cost a competir con los coreanos y con los japoneses como el Nissan Qashqai, y por el precio de la versión Line te puedes plantear también si este coche es un competidor, un rival del Dacia Duster en sus versiones más equipadas. Bajo mi punto de vista, después de haber probado a fondo los dos coches, este vehículo es claramente superior en todo al Duster, es como un vehículo que está en una categoría por encima del Duster, salvo en una cosa, por supuesto, que es en la conducción 4x4, en la que el Duster gana claramente a todos sus competidores. Esta versión Line hace que te puedas llegar a plantear, si lo tuyo no es sobre todo las características en campo del vehículo, como le ocurre a la mayoría, que pueda mojarle la oreja a estos vehículos superventas y que tan buen resultado han dado. Creo que tiene esa patita por la versión Line de gasolina en vehículos como el Duster, y luego pata y media en el resto de superventas del mercado de los sub más vendidos de España.
Hablando de los sistemas de seguridad activa, este vehículo tiene una cosa muy curiosa que me he dado cuenta probando los sistemas de asistencia a la conducción. Como veis, el sistema de mantenimiento en el carril te mantiene dentro del carril y no tiene un tiempo. La mayoría de las marcas tienen una limitación de tiempo y ya te piden que cojan el volante y se desconectan, y en este coche puedes estar circulando kilómetros y kilómetros y kilómetros sin que el sistema se desconecte. Ya veis que tenemos una alerta. Y lo que ocurre aquí son dos cuestiones llamativas. La primera de ellas, bueno, ya lo sabemos, es una característica del coche. El coche no tiene un sistema de centrado, de autocentrado, el sistema de asistencia a la conducción, y lo que hace es hacer un poco como el pinball. Si veis, lo que voy haciendo es rebotar con el exterior de la curva, me vuelve a meter dentro cuando llego a la línea antes de pisarla, y si el coche se va un poco a la izquierda, ahora estamos en una curva muy larga, estoy en una situación controlada, sin tráfico, bueno, pues lo que hace es constantemente ir rebotando. Lo más llamativo, como veis, es que el sistema no se desconecta. Y lo segundo muy llamativo es que cuando coges el volante sigue pitando. Aquí ha pasado algo, es un pequeño bug que tendrán que corregir los ingenieros de SsangYong. En todo caso, los sistemas de asistencia a la conducción tiene una frenada automática de emergencia, si el de delante frena y nosotros no, tiene un sistema de mantenimiento dentro del carril, como estáis viendo, tiene un sistema de alerta por el ángulo muerto que funciona realmente bien, aunque es muy escandaloso, como os voy a explicar. En definitiva, este coche es un nivel 2 y bueno, lo único que le faltaría para redondear el pastel para la guinda sería que tuviera autocentrado en el carril. Ahora me estoy yendo para la izquierda y el coche va a girar el volante para la derecha. Aquí lo estáis viendo como constantemente estoy conduciendo en un SsangYong de una manera completamente automatizada, lo cual demuestra que este coche tiene la capacidad de hacerlo. Solo le falta ese detallito, como digo, del autocentrado en el carril para que no vaya conduciendo como un borracho, que es una cosa que en ningún caso tenemos que hacer. Todo esto os lo explico de manera demostrativa para que veáis que este coche ya tiene esta capacidad, bueno, pues gracias al radar que lleva ahí delante y a la cámara que llevo aquí arriba. Bueno, lo voy a desconectar ya para quitar el pito también, voy a poner el intermitente, voy a poner las manos en el volante y veis, el coche sigue pitando. Ingenieros de SsangYong, arreglen este detalle. Así que nada más, mis queridos amigos, espero que os haya parecido interesante esta prueba y abierto a vuestras preguntas, dudas, consultas, como siempre. Un cordial saludo, muchísimas gracias, hasta luego, adiós.